Hola, son las 11:01, así que vamos a dar unos minutos para que empiece a llegar la gente. Ok, está la jefe y mi señora, eso ya es una buena señal. Me basta con eso. Wow, está mi hermana desde Holanda. Hola Becky. Ok. Mi tía de Alemania también, que me está diciendo en alemán que me está viendo. Y mi muti, hola muti. Ok, son las 11:05, voy a esperar yo creo que 2 o 3 minutos más y estamos. Ya tenemos 21 personas. Ok, ahora Javier me está diciendo que parta nomás, así que voy a partir. ¿Se escucha bien entonces? ¿Todos los oyentes me escuchan bien? Si alguien me puede decir.
que se escucha bien, estamos listos para partir. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien me confirma que se escucha? Sí, ahí está, ok. Estamos. Entonces, estamos a una sola semana de Rosh Hashanah. Exactamente en una semana vamos a estar en Erev Rosh Hashanah, la tarde previa a Rosh Hashanah. Y en esta época del año, y en especial cuando queda solo una semana, me gusta recordar una historia que escuché del Rebbe de Amshinov, que el Rebbe de Amshinov es un Rebbe que no está muy sujeto al tiempo, en la forma en la que nosotros lo entendemos por lo menos, y siempre está haciendo las cosas en horarios extraños. Entonces un año en Kol Nidrei, antes de Kol Nidrei, la tefilá con la que empieza Yom Kippur, estaban todos los Hasidim, todo el mundo esperando. Este Rebbe vive hoy en día en Jerusalén. Y estaba toda la gente esperando y el Rebbe no bajaba, no bajaba, no bajaba. Y los Hasidim, los seguidores, fueron hasta la oficina del Rebbe que queda ahí en la sinagoga y le fueron a decir: Rebbe, ya es tarde, ya está todo el mundo esperando. Entonces el Rebbe miró su reloj y dijo: sí, tienen razón, es tarde, hay que empezar. Pero ahí les dijo, un yehudí siempre tiene que tener dos relojes. Uno que dice que ya es tarde, que es demasiado tarde, y el otro reloj tiene que decir que aún queda tiempo. Porque un yehudí tiene que saber que siempre, siempre, siempre queda tiempo. Siempre aún tenemos tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, para volver a acercarnos a Hashem. Así que un judío tiene que estar siempre con esos dos relojes, como dice Adam Shinover. Entonces, a pesar de que nos queda solo una semana, esa semana se puede entender como que queda muy poco, y por un lado tenemos el reloj que dice no queda nada, y ya estamos encima, y por otro lado tenemos que saber que queda mucho tiempo, que queda una semana que podemos aprovechar mucho todavía. Entonces, voy a compartir con ustedes un concepto que quizás habría sido más útil escucharlo hace un par de días, un par de semanas, pero que, como dije recién, todavía tiene mucha utilidad y todavía sirve mucho. Es el siguiente concepto. Mi rabino, Rav Noach Orlowek, siempre dice este concepto en esta época del año, y es el siguiente: que cuando una persona se va a someter a una operación quirúrgica, una persona que necesita, tiene alguna enfermedad, necesita operarse, tiene que tener un cierto nivel de salud antes de poder entrar a esa operación. O sea, una persona que está demasiado frágil, demasiado enferma, no se puede someter a algo tan fuerte como una operación, porque esa operación puede ser peligrosa para su salud, peligrosa para su cuerpo, para su supervivencia. Entonces, antes de que una persona se opere, ¿no es cierto?, muchas veces le mandan a hacer exámenes para revisar que efectivamente está en un estado de salud mínimo que le permita someterse a eso. Y la época del año que estamos viviendo hoy en día, en estos días, antes de Rosh Hashanah, en la época de Lul, es una época del año en la que nos estamos acercando a someternos a algo que es parecido a una operación. O sea, nos estamos sometiendo a una autoevaluación y nos estamos acercando a lo que es el juicio de todo lo que va a pasar en nuestra vida, de todo lo que va a pasar en nuestro año, y el juicio al que nos enfrentamos en Rosh Hashanah. Pero para poder enfrentarme a ese juicio, que es someterme a algo que es muy fuerte, tengo que estar en un cierto nivel de salud, como dije recién, tengo que estar en un cierto nivel de sanidad. Y ese nivel de sanidad que tengo que tener es sentirme un poco bien conmigo mismo. O sea, necesito sentirme sano en lo que es mi autoevaluación, en lo que es mi apreciación de mí mismo, para poder someterme al trabajo de analizarme a mí mismo y de buscar las cosas que están mal conmigo, y para poder someterme al juicio de Hashem. Para poder hacer eso de una forma correcta, de una forma sana, necesito partir de un lugar en el que yo me siento bien conmigo mismo, aunque sea en un nivel mínimo. Entonces, eso hoy en día es un problema. El Rav Wolbe, un rabino muy importante que falleció hace unos 15 años, hace unos 10 años, 13 años, él decía que hoy en día el concepto de Heshbon HaNefesh, el tema de hacer un balance de mi alma, el tema de, en el fondo, analizar cómo voy, hacer un balance de hacia dónde va mi vida. Rav Wolbe decía que hoy en día
Heshbon HaNefesh significa ¿qué hice bien hoy día? Es decir, ya no estamos hoy en día en los niveles para poder decir qué es lo que hago mal todo el tiempo y todo el rato estar analizando, criticándome, etcétera, sino que a veces Heshbon HaNefesh se trata de decir qué hice bien hoy día, porque en el fondo no estamos muchas veces en un nivel de autoestima suficiente como para poder criticarnos de forma tan fuerte. Entonces, el mismo Rasvolve decía que este bajo nivel de autoestima se debía en gran parte a la tecnología. Y él lo dijo esto seguramente hace ya 20 años. Imagínense cómo es para nosotros hoy en día, que estamos muchísimo más sometidos a la tecnología que la gente hace 20 años. ¿Por qué la tecnología afecta la autoestima? Es algo que escapa un poco del propósito de esta clase, pero simplemente para mencionarlo, aunque sea de paso, es que cuando yo no siento que estoy haciendo mucho con mi día o con mi vida, porque todo se hace de forma automática, porque todo es un botón, una aplicación, todo es rápido, todo es fácil, todo es barato, etc. Las cosas requieren muchísimo menos esfuerzo hoy en día que hace una X cantidad de años. Entonces, por el hecho de que yo hoy en día me tengo que esforzar menos, tengo que trabajar menos, muchas veces siento que he hecho menos. Y al sentir que he hecho menos, inevitablemente mi nivel de apreciación por mí mismo va a bajar. Porque puede ser que al final del día sienta que no me esforcé. De hecho, sin ánimo de criticarlos, obviamente, pero hoy en día ni siquiera tenemos que, en el fondo, levantarnos de nuestra cama o ir a la sinagoga para escuchar un shiur, para escuchar una clase. Estamos ahora en Facebook Live y, bueno, uno puede desde la comodidad de su hogar o en qué sé yo, dónde están todos ustedes. Un alumno me acaba de decir que está en el gimnasio, otra persona, qué sé yo, cada uno desde su teléfono, desde su computador, puede estar acá escuchando la clase, pero en lo que sí eso puede afectar, a pesar de que es tremendamente positivo, es que obviamente una persona que decidió levantarse a la mañana, caminar o ir en auto hasta la sinagoga y poder escuchar la clase, se va a sentir mejor consigo mismo que la persona que simplemente tiene que apretar un botón y empezar a verlo desde la comodidad de su hogar. Entonces, tenemos que entender que hoy en día estamos en una época en la que es normal sentir una baja autoestima, producto de lo que acabo de decir y producto también de otras cosas. Y el problema es que si yo parto este proceso con un nivel bajo de autoestima, voy a terminar muy mal. Voy a terminar muy mal porque nadie quiere someterse a la idea de ser juzgado por un Dios que está en el cielo y que ve todo y sabe todo lo que hago. Y yo ahora, que me siento mal conmigo mismo, más encima, me tengo que someter a la idea de que este ser omnipotente, omnipresente y omnisciente va a analizarme y escrutinarme y juzgarme. Esa es una idea que al final el riesgo que corre de generar en mí es que, por un lado, no voy a querer enfrentarme a esa idea y por eso muchos sentimos que no queremos acercarnos a esta época del año, porque no quiero sentirme así. O por otro lado, lo que va a hacer es que no voy a dejar que esta época del año realmente penetre en mi ser, porque es tan fuerte lo que va a suceder dentro mío, es tan fuerte como me puede afectar y tan mal como me puedo sentir, que prefiero, como decimos en Chile, hacerme el loco, pretender que no está pasando y no dejar realmente que estas ideas penetren en la esencia de mi persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder entrar entonces a esta época del año? Tenemos que sentir un nivel mínimo de autoestima. Y hay una sola cosa que puedo recetar sin irme a la cárcel, como diría mi rabino, no puedo recetar remedios ni muchas otras cosas, pero hay una cosa que sí puedo recetar que tiene que ver con este tema, si me permiten un sorbo de agua. Hay una cosa que puedo recetar y es lo que dice mi rabino como respuesta a esto, y él dice que a su juicio la tefilá, el rezo más importante que existe en el judaísmo, es un rezo que hacemos todas las mañanas al levantarnos, que dice Elokai neshama shenatata bi tehorai. Hashem, Elokai, mi Dios, la neshama que tú me diste es pura. Es una declaración con la que partimos el día y en la que estamos diciendo que en esencia, en el fondo, en lo que realmente soy una alma pura, soy una neshama pura, y por ende puedo partir mi día y puedo partir mi evaluación de mí mismo y la forma en la que me siento conmigo mismo de forma positiva, entendiendo que en lo más profundo de mi ser soy puro. Tengo un pedazo de Hashem dentro mío, como dicen los maestros hasídicos, y eso me tiene que hacer sentir que realmente valgo la pena, que realmente tengo potencial, que realmente a pesar de que puedo haber hecho muchas cosas mal, y a pesar de que puedo estar en un camino que quizás es el errado, y a pesar de que puedo estar perdido, y a pesar de tantas cosas,
al final del día tengo una neshama, tengo un alma pura, y esa es la conciencia con la que tengo que partir el día. Entonces, en ese sentido, yo creo que entre mis oyentes, entre las personas que van a escuchar esto después, me atrevería yo a decir que hay dos tipos de personas. Están los que van a decir, los que podrían empezar a decir esta declaración, o sea, que hoy en día no lo dicen y que quizás podrían empezar a decir esto todos los días, empezar a levantarse a la mañana a decir, como parte de su brajot o de sus tefilot de la mañana, a decir, Elokai Shenat David Teorai. Pero están, un grupo quizás también significativo, los que lo decimos, y el problema es que lo decimos sin ninguna concentración, sin ninguna kavaná, sin mucha intención. Entonces la receta en este sentido es que si yo parto mi día diciendo esto con concentración, deteniéndome un segundo y diciendo, Elokai Neshama Shenatata Vi Teorai, Hashem, la Neshama que tú me diste es pura. El nivel de entendimiento que eso puede generar en mi ser, de sentirme bien conmigo mismo, entender el potencial que tengo y la pureza que tengo dentro, puede cambiar mi vida completamente. Y además de cambiar tu vida completamente, lo que puedes hacer en esta época del año en particular es enfrentar todo este juicio y todos estos días que a muchos nos dan miedo y a muchos nos dan un poco de un sentimiento así de estar apesadumbrado. Podemos enfrentarlo quizás con un poco más de alegría, con un poco más de optimismo, que yo creo que al final va a cumplir muchísimo más con su propósito. Entonces eso me lleva a la siguiente idea, que es, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta época del año? Una de las cosas que vamos a hacer, además de prepararnos para el juicio y someternos al juicio, es rezar, es pedir muchas cosas. Son semanas y días en las que pasamos mucho tiempo en la sinagoga, pidiendo cosas, rezando cosas, con tefilot que no decimos nunca en ningún otro momento del año. Y hay algo que genera un poco de curiosidad, porque en el fondo, esta época del año tenemos que hacer teshuvá, ¿no es cierto? Pero la pregunta es que siempre durante el año cuando yo me equivoco, yo tengo que hacer teshuvá, tengo que arrepentirme de ese error que cometí lo antes posible, lo más rápido posible. O sea, en el fondo, si yo hago algo, me equivoco, tengo que tratar de hacer teshuvá y seguir adelante. No es correcto necesariamente esperar hasta esta época del año para recién empezar a arrepentirme de lo que hice. Entonces lo que quiero tratar de explicarles es por qué esta época es distinta, qué es lo que tiene distinto el periodo de Elul, Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, que tiene de distinto esta teshuvá que estamos haciendo ahora con lo que hacemos normalmente durante el año. Entonces, vamos a repasar un poco el calendario judío, vamos a ver cómo está su conocimiento de ciertas fechas. El 6 de Sivan fue cuando Hashem se nos reveló en Har Sinai, ¿sí? Dios se revela ante todo el pueblo judío el 6 de Sivan en el calendario hebreo. Moshe sube a Har Sinai, sube al monte Sinai después de esa experiencia, ¿no es cierto? Y pasa 40 días arriba en Har Sinai estudiando Torah, recibiendo la Torah. Después de esos 40 días baja con las tablas de la ley y sucede el famoso episodio del becerro de oro en el que Moshe termina finalmente rompiendo las tablas de la ley. Ese día es el 17 de Tammuz, que es 40 días después de Shavuot, 40 días después del 6 de Sivan, y ese es el día en el que Moshe rompió las tablas, y es un día, obviamente, de ayuno, ¿no es cierto? En el judaísmo el 17 de Tammuz es un día fuerte. Entonces, después de ese episodio, Moshe sube otros 40 días para pedir perdón por el pueblo, de parte del pueblo. Entonces, de hecho, Hashem dice en ese momento, voy a destruir al pueblo, Moshe, y voy a volver a partir un pueblo desde ti, etc. Y durante ese segundo set de 40 días, Moshe está pidiendo perdón de parte de Am Israel a Hashem, y después de esos 40 días, ¿sí? Desde el 17 de Tammuz, que termina siendo el 29 de Av, ¿sí? el 29 del mes de Av, pasan esos 40 días, y Rashi explica ahí en la Torá, Rashi explica que Hashem nos perdonó. Moshe subió durante estos 40 días a pedir perdón, y Moshe nos perdonó. O sea, y logramos la teshuvá, logramos el perdón. Sin embargo, Moshe baja, ¿sí? Y nos informa de esto, y vuelve a subir por tercera vez a un tercer set de 40 días, a recibir lo que son las segundas tablas de la ley, y después de 40 días, desde el 29 de Av, sube al día siguiente, que es el primero de Elul, ¿sí? El primero del mes de Elul, empieza el tercer set de 40 días, que culmina ¿cuándo? El 10 de Tishrei, que es el día de Yom Kippur. Cuando Moshe sube a recibir el segundo set de tablas de la ley, desde el primero de Elul hasta el 10 de Tishrei, cuando baja ahí,
Rashi comenta que ahí Hashem de nuevo nos perdonó, y de hecho ese es el día de Yom Kippur, y por eso Yom Kippur tiene esa energía de perdón, porque ese fue el día en el que Hashem nos perdonó nuevamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Y Rashi lo explica agregando una sola palabra, y como siempre Rashi en sus pocas palabras nos puede cambiar absolutamente todo el approach que tenemos hacia algo. Rashi dice que ahí Hashem nos perdonó con simja, con alegría. Es decir, durante el segundo set de 40 días, cuando Moshe subió al Sinai y empezó a pedir por nosotros, Hashem nos perdonó. Pero cuando Moshe volvió a subir por tercera vez, el tercer set de 40 días que culminó en Yom Kippur, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que Hashem nos perdonó con simja. Y esa fue toda la diferencia. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, obviamente, es ¿qué significa que Hashem nos perdonó con simja? ¿Cuál es la diferencia? Y esa es la característica que tiene la Teshuvá durante el mes de Elul, que culmina en Yom Kippur, que es hacia lo que estamos apuntando ahora. Esa es la diferencia, que no se trata simplemente de pedir perdón por el error que cometí. Eso es algo que tengo que hacer todo el año. Yo hice algo malo, tengo temor de que me van a castigar o de que voy a estar mal en mi relación con Hashem, etcétera, lo que sea, pido perdón y, ok, Hashem me perdona y ya estoy bien. Sin embargo, lo que es distinto en esta época del año es que quiero volver a construir una relación de cercanía con Hashem, de amor con Hashem, volver a reconstruir una relación cercana. Eso significa que Hashem nos perdona con simja, que estamos en alegría con Él, que estamos, como diríamos en Chile, estamos en buena en nuestra relación con Él. Eso es lo que estamos buscando durante estos 40 días que empiezan el 1 de Elul y culminan en el 10 de Tishrei, que es Yom Kippur. Estamos volviendo a trabajar en nuestra cercanía con Hashem, y eso es lo que queremos lograr, que nos perdone con alegría y estar en esa relación íntima y cercana de profundo amor que tenemos que tratar de lograr con Hashem. Entonces, lo siguiente que quiero compartir con ustedes es de un Rav, de un Rebbe, que vive hoy en día en Nueva York, que se llama Rav Moshe Weinberger, y creo que todo lo que sigue lo escuché de él. Es importante mencionar la fuente de lo que uno dice. Entonces, escuché así de Rav Weinberger. Una de las cosas que obviamente nos pasa en esta época del año es que estamos pidiendo todo el tiempo por vida. Le pedimos a Hashem, Zahreinu lechaim. Decimos, Hashem, por favor, recuérdanos para la vida, danos vida. Y lo decimos una y otra vez en distintas tefilot y estamos todo el tiempo pidiendo cosas para nosotros, para todo el pueblo judío, etc. Pero pasamos mucho tiempo pidiendo. Entonces hay un problema muy lógico, que es que si yo continúo con esa tefilá, decimos, Zahreinu lechaim, recuérdanos para la vida, Melech Hafetz Bachaim, es una de las tefilot que repetimos todo el tiempo desde Rosh Hashanah en adelante. Entonces, hay algo que no entiendo. Dije, Zahreinu lechaim, recuérdanos para la vida. La segunda frase fue, Melech Hafetz Bachaim. Melech es rey, Hafetz Bachaim, que desea la vida. Entonces estoy yo acá, parado delante del creador del universo, diciéndole, Hashem, por favor, dame vida. Y yo sé que Hashem quiere darme vida. Hashem es el Melech Hafetz Bachaim, es el rey que desea la vida. Entonces, si Hashem quiere entregarme vida y yo quiero vida, eso es lo que estoy pidiendo. Entonces, como diríamos acá, ¿en qué topamos? ¿Cuál es el problema? Yo quiero algo, tú me lo quieres dar, entonces, ¿cuál es el problema? En el mundo ortodoxo existe el concepto del shadchan, una persona que hace un shidduch, que junta a dos partes y los une en matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, esto es un shidduch al final. Estamos nosotros y está Hashem. Y el rol del shadchan, el rol de la persona que hace esta unión, el que está entre medio, en el mundo de unir parejas en matrimonio, lo que tiene que hacer normalmente es preocuparse de qué es lo que quiere uno, qué es lo que quiere el otro, limar ciertas asperezas, aclarar ciertos malentendidos que pueden haber, y de esa forma ir trabajando esta unión, ¿no es cierto? Una persona quiere unas cosas, el otro quiere otras, y así se hace lo que se llama un shidduch, un shidduch, como quieran pronunciarlo, pero está este rol central del shadchan. Entonces, nosotros en este momento nos encontramos en una situación en la que estamos nosotros de un lado pidiéndole al creador del universo que nos entregue vida, y el shadchan, ¿sí?, el que hace este business, esta negociación, son nuestras tefilot. Son nuestras plegarias, nuestros rezos, las lágrimas que vamos a derramar en estos días, son el shadchan, son el intermediario. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué necesitamos ese intermediario? ¿Para qué necesitamos estas tefilot? Si es que en el fondo le estoy pidiendo algo a Hashem que Hashem me quiere dar. Y si Hashem sabe que yo lo quiero y yo sé que Hashem me lo quiere entregar, no debería haber una necesidad de que yo se lo pida, ¿sí? ¿Y cuál es el ejercicio
quizás inútil, de decirle a Hashem, Zahrenu Lejaim, y de hecho le decimos, Melech Hafetz Bajaim, tú eres el que desea la vida. Entonces, como en toda enseñanza hasídica, esto se va a tener que solucionar con una historia. Es una historia que yo escuché por primera vez y que creo que nos puede cambiar todo el approach, todo el acercamiento que tenemos hacia estos días puede cambiar con esta sencilla historia. Entonces, existía, es una historia real, obviamente, ¿sí? que es bastante conocida en ciertos círculos del mundo judío, y dice así esta historia. Existía un concepto antes que era muy trágico en la Rusia zarista, ¿sí? En la Rusia del zar. En algún momento del siglo XIX ocurrió esta historia, en 1800 y algo. Existía un concepto que se llamaba los cantonistas, que eran en el fondo soldados que eran reclutados a muy temprana edad, los tomaban como a los 15 años, y los obligaban a servir en el ejército del zar durante por lo menos 25 años y a veces muchísimo más, y ellos tenían que entregar su vida por completo al zar y al ejército, y esa era su vida, desde los 15 años en adelante, tenían que entregarse por completo a trabajar en el ejército. Y esto obviamente era muy trágico, porque en especial cuando pasaba con niños del pueblo judío, porque muchas veces significaba que se iban a alejar completamente del judaísmo. Por un lado, su misma vida estaba en peligro porque eran soldados, estaban en el ejército y obviamente su vida corría constante riesgo, pero además no tenían acceso a la comunidad judía, muchas veces no tenían acceso a comida kasher. Era una situación muy, muy compleja, muy difícil. Y era muy trágico cuando a una familia le tocaba ese temido momento en el que llegaban a buscar a su hijo para llevárselo al cantón, para llevárselo a trabajar por el ejército de por vida. Y no tenían derecho a casarse, no tenían derecho a formar familia, nada. Era muy, muy, muy terrible. Entonces, durante el siglo XIX, en la Rusia zarista, los judíos no vivían en las grandes ciudades, vivían en pueblos. El zar estaba en San Petersburgo. Y lamentablemente había muchos decretos que se imponían sobre el pueblo judío y los distintos líderes de Am Israel, los distintos líderes del pueblo judío tenían que ir, muy a menudo tenían que ir a San Petersburgo a interceder ante las autoridades para lograr anular algún decreto en contra del pueblo judío o negociar ciertas cosas, etc. Entonces tenemos muchas historias hoy en día de qué es lo que pasó con ciertos líderes del pueblo judío que fueron a San Petersburgo a interceder, a hablar con el zar, a hablar con ciertas autoridades. La historia que yo les estoy contando es una historia que incluye a un rabino que se llama el Tzemach Tzedek, que era el líder del movimiento Chabad en esa época, el Netziv, que era un famoso Rosh Yeshiva, y un rabino que se llamaba Rab Itzel Peterburger, que de hecho, como lo dice su apellido, digamos, Peterburger, era de San Petersburgo. Estos tres rabinos en un momento coincidieron en San Petersburgo, porque los tres fueron a lidiar con las autoridades en San Petersburgo para pedir seguramente algo a favor del pueblo judío, a favor de sus distintas poblaciones. Entonces, el Tzemach Tzedek representaba al mundo hasídico y los otros dos representaban al mundo de la yeshivot, lo que llamamos los litaim, y ahí estaban intercediendo ante las autoridades y por algún que otro problema que tuvieron, resulta que tuvieron que finalmente pasar Rosh Hashanah ahí en San Petersburgo. No les quedó otra que tener que pasar la fiesta ahí, siendo que para ellos era muy importante obviamente volver a sus ciudades, pero tuvieron que pasar Rosh Hashanah ahí. Y primero los asistentes dijeron, bueno, estamos acá en este hotel, vamos a organizar minyan acá, se consiguieron un Sefer Torah, y ok, iban a hacer todo ahí como separados, ellos solos, digamos, hasta que se pusieron a conversar y se dieron cuenta de que en el fondo estaba mal lo que estaban haciendo y tenían que ellos compartir con la comunidad de San Petersburgo, y que a pesar de que era muy chica, sí existía una comunidad y había una sinagoga, y dijeron, ¿saben qué? Lo correcto es que nosotros vayamos a pasar Rosh Hashanah con la gente que va a estar en la sinagoga. No son quizás la gente más piadosa, no es la comunidad más fuerte que hay, pero lo correcto es que vayamos allá a pasar Rosh Hashanah con ellos. Y ese Rosh Hashanah le cambió la vida a estos tres rabinos, de tal forma que lo que ocurrió en ese Rosh Hashanah, ellos lo contaron a lo largo del resto de sus vidas, todos los años en Rosh Hashanah, ellos contaban esta historia de lo que pasó en este momento. Llegaron estos tres rabinos a la sinagoga, y en la sinagoga había mucha gente sencilla, mucha gente no muy apegada al judaísmo, pero estaban ahí para conmemorar, para celebrar Rosh Hashanah, para rezar. Entonces, después de la tefilá de la noche y la primera tefilá de la mañana, al día siguiente, ya los rabinos se habían dado cuenta de que esta gente no sabía rezar tan bien, y bueno, pero hacían un esfuerzo. Y había entre esta gente también
algunos cantonistas, como les expliqué recién, algunos de estos soldados que habían tenido que dedicar forzosamente su vida a estar en el ejército. Y lo que sucedió antes de Musaf de Rosh Hashanah, el momento más álgido, el momento más elevado de Rosh Hashanah, sucedió lo siguiente. Y esta fue la historia que compartían estos rabinos. Y es que se subió al estrado, se subió adelante, la persona que habían elegido para ser el Hazán, para ser el que iba a hacer las tefilot, iba a representar, en el fondo representar a todos los que estaban ahí, ante Hashem, iba a liderar los rezos. Y el que habían elegido era un cantonista, un soldado muy, muy viejo ya, que tenía ya muchísimos años de estar obligado a servir en el ejército de Rusia. Y esta persona lleva muchos años ahí y fue a él al que eligieron para rezar. Y él se paró delante de todos y hizo el siguiente discurso y les dijo a los presentes. Les dijo, ¿qué es lo que nosotros pedimos en Rosh Hashanah? ¿Qué es lo que un Yehudí, cuando abre su corazón en Rosh Hashanah, le pide al Creador del mundo? Dice, lo primero que pedimos es vida, siempre pedimos vida. Entonces él les dijo, nosotros los cantonistas, los soldados que estamos acá, ¿qué sentido tiene que pidamos vida? Estamos dedicados en nuestra vida por completo al zar y además estamos constantemente en situaciones de peligro, de guerra, en el ejército haciendo cosas peligrosas. Y la verdad es que nuestra vida pende de un hilo y es tan frágil que pedir por vida para nosotros es algo muy iluso. Nuestra vida en cualquier momento va a dejar de existir y es algo que tenemos que aceptar. Así es lo que nos tocó. Otra cosa que la gente pide es quizás un shidduch, ¿no es cierto? Casarse. Una persona soltera va a abrir su corazón y pedirle al Creador del mundo, por favor, ayúdame a encontrar la persona con la que pueda compartir mi vida, con la que pueda casarme. Y dijo este soldado, nosotros no podemos casarnos. Nosotros no es una opción que tenemos. Así que no tiene sentido que pidamos eso tampoco. No tiene ningún sentido. Porque no podemos casarnos. Otra cosa que pide la gente quizás son los hijos, tener hijos, o pedir salud para los hijos, pedir que los hijos estén bien. Y explicó este soldado, dijo, nosotros no podemos casarnos, por ende tampoco podemos tener hijos, no podemos formar familia. Así que tampoco tiene sentido que pidamos eso, les dijo. ¿Qué podemos pedir si no podemos pedir vida? Si no podemos pedir casarnos, si no podemos pedir tener hijos, ¿qué es lo que nos queda por pedir? La gente quizás muchas veces pide parnasá, pide sustento económico. Quizás eso es lo que podemos pedir, quizás eso deberíamos pedir. Y él dijo, mira, la verdad es que nosotros en el ejército, el zar nos entrega nuestra comida mañana, día, noche, 3 veces al día, nos entrega nuestra comida y no sentimos que necesitamos realmente sustento. El zar nos obliga a estar en el ejército y por ende también nos provee de comida y no sentimos esa necesidad de parnasá, por lo tanto ni siquiera vamos a rezar por nuestro sustento económico. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué es lo que realmente puedo pedir? Y ahí es cuando llegó el punto que es quizás el punto más importante de Rosh Hashanah. Y les dijo este soldado a todos los que estaban presentes, les dijo, amigos míos, lo único que queda para nosotros por pedir es rogarle a Hashem que se revele en este mundo, que realmente sea claro para toda la humanidad que Hashem es el Melech, es el rey de toda la humanidad y es el que gobierna el mundo, y pedirle y rogarle a Hashem, por favor, revélate y esté presente en este mundo. Eso es lo único que podemos pedir, eso es lo único que falta. Si es que no puedo pedir por nada de mis necesidades personales, lo único que tengo que hacer es pedirle a Hashem, por favor, hazlo por ti. Hazlo por ti si no es por nosotros. Por favor, revélate y haz que Am Israel vuelva a tener una posición honorosa entre las naciones, que haya paz en nuestra tierra, que tengamos las cosas que necesita el pueblo. Revélate y haz que todo el mundo sepa que tú eres el que gobierna el mundo. Y cuando estos 3 rabinos que estaban ahí escuchando en el público, escucharon este mensaje, entendieron que este soldado había entendido cuál es el punto central de Rosh Hashanah, que no se trata de mí, se trata de entrar a Rosh Hashanah y mirar hacia el cielo y decir, Hashem, yo sé que tú eres el rey del universo, yo sé que este es el día en Rosh Hashanah en el que te estamos coronando como rey de todo, y eso es lo único que me tiene que importar en este momento. De hecho, no hay que ir mucho más lejos que si es que seguimos con esa tefilá que yo les dije en un principio. Decimos, Zachrenu lejaim, recuérdanos para la vida. Melech hafetz bajaim, rey, tú que eres el rey que ansía, que desea la vida. Melech hafetz bajaim. Katveinu besefer haim, te pedimos, escríbenos en el libro, en el sefer de la vida. Pero ¿cómo termina esa tefilá? Que yo sé que muchos de los que me están escuchando ya lo saben, ya saben cómo termina. Esa tefilá termina diciendo, Le manja Elohim Haim, por ti, Hashem viviente. O sea, lo decimos en la tefilá misma de Rosh Hashanah, le estamos diciendo a Hashem, yo quiero que me des vida, porque tú eres el rey que desea la vida, pero ¿por qué quiero eso? Es solo por ti, Le manja, es por ti, Hashem.
Entonces la forma correcta en la que yo me tengo que acercar en Rosh Hashanah es decir, Hashem, estoy acá pidiéndote vida. Y yo sé que tú me quieres dar vida. Y está este Shadchan entre medio, este intermediario que son mis tefilot. Y yo te estoy pidiendo, el motivo por el que yo siento que tú me tienes que entregar esto que yo quiero, es porque lo quiero por ti, Hashem, no lo quiero por mí. Cuando yo te pido que quiero tener una esposa, o porque quiero tener hijos, o porque una persona que ya está casada y tiene hijos pide que quiere tener salud, y que quiere que su matrimonio esté bien, y quiere tener sustento económico, ¿pero por qué? Esa es la pregunta que Hashem nos está diciendo que nos tenemos que hacer. ¿Por qué quieres esas cosas? Porque yo, dice Hashem, te quiero entregar todas esas cosas, y tú me las estás pidiendo. No topamos en nada, en realidad no necesitamos estas tefilot, excepto por la última parte, porque queremos que quede claro que es le manja, Hashem, es por ti que quiero estas cosas. No es que quiero tener niños bonitos para simplemente sacarme una foto familiar bonita y ponerlo el cuadro en la pieza y que la gente me envidie, hoy qué bonita tu familia, qué lindo matrimonio, hoy que tu sustento económico, tienes tanta plata, estás tan bien. ¿Por qué quiero todas esas cosas? ¿Por qué quiero todas esas cosas, Hashem? Eso es lo que tengo que tener claro en ese día. Y el motivo principal por el que quiero tener que querer esas cosas es por ti, Hashem. Es porque simplemente quiero ser un canal para que tu luz se refleje en todo el mundo, para que todo el mundo entienda que todo viene de ti. Entonces, cuando te pido cosas, no es por mi beneficio personal. No es porque yo quiero tener más dinero, más plata para comprarme un auto más lindo, o porque quiero tener cosas simplemente para sentirme bien yo mismo. El motivo por el que quiero esas cosas, Hashem, es por ti, es porque quiero vivir una vida en la que estoy viviendo por ti, por el Rey. Ese es el día de Rosh Hashanah, ese es el día de la coronación del Rey, que es lo que finalmente es Rosh Hashanah. Es el día en el que yo, con mucha humildad, me acerco y digo, Ribono Shel Olam, creador del universo, lo único que quiero es recibir todas estas cosas por ti. Quiero que te hagas presente en este mundo y eso es lo que quiero. Y todas las cosas que te estoy pidiendo solo van orientadas a eso. Y a veces hace falta una persona que lo ha perdido todo para poder realmente entender que lo único que tenemos que ansiar en la vida es vivir una vida en la que representemos a Hashem en este mundo. Hay un rebe muy famoso que es el rebe de Satmer, que falleció hace unos 50 años. Él vivía en un barrio, venía de Hungría originalmente, un lugar que se llamaba Satmer, y él se instaló después de la guerra, se instaló en Williamsburg. Para los que me conocen saben que yo tuve la suerte de vivir en Williamsburg, que es un barrio en Brooklyn, en Nueva York, y fue el lugar que me cambió la vida, vivir en ese lugar. Y en Williamsburg está lleno de los Hasidim de Satmer, los seguidores de este rebe de Satmer. Pero cuando el Rebbe recién llegó después de la guerra a instalarse en Brooklyn, no tenía muchos seguidores, era muy poca gente. Y era principalmente sobrevivientes de la Shoah. Hoy en día estamos hablando de la secta hasídica, el grupo hasídico más grande que hay en el mundo, y son miles y miles y miles, pero todo partió en gran parte cuando este Rebbe llegó y se instaló ahí en Williamsburg. Y el primer Rosh Hashanah que pasó este Rebbe ahí, se cuenta la siguiente historia, y es que él se paró ante la gente en Rosh Hashanah y miró al público que lo estaba escuchando y no habían niños, eran principalmente adultos, sobrevivientes de la Shoah, que habían perdido a sus padres y habían perdido a sus hijos muchas veces y habrían sobrevivido a la guerra y estaban ahí. Y muchos habían dejado de rezar, muchos habían dejado de vestirse como hasidim o de vestirse como judíos o de usar kippah o de hacer tefilá, no podían simplemente después de la Shoah hacer eso y nosotros obviamente no los juzgamos. Y se paró el Rebbe de Satmer delante de esta gente y dijo, ¿qué puedo decirles? Pensó el Rebbe de Satmer. ¿Qué puedo decirle a esta gente? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y lo único que empezó a gritar fue, Higale na, revélate Hashem, revélate Hashem. Y ahí todo el mundo que lo estaba escuchando empezó a llorar y a gritar junto con él, Higale na Hashem, revélate Hashem. Estamos en un mundo de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta gente perdida, que lo que más tenemos que pedir en Rosh Hashanah es Hashem, revélate. Hashem, detén este dolor en el que está el mundo, detén este sufrimiento, detén todas las cosas malas que están pasando. Eso es lo que te estamos pidiendo en Rosh Hashanah, Hashem. Queremos simplemente que te reveles. Ese fue el mensaje del Rebbe de Satmer para esta gente que lo estaba escuchando ahí. Y esa es la actitud con la que yo siento que tenemos que entrar a Rosh Hashanah. Una actitud de pedir las cosas en pos de ti, le ma'anja Hashem, por ti lo estoy pidiendo y no simplemente por mi beneficio personal. Entonces, al final del día, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr sentirnos como este soldado. Lograr sentir que en el fondo las cosas que quiero, ¿por qué las quiero? Eso es lo que tengo que responder. ¿Por qué quiero vida? Hashem, ¿por qué quiero vivir un año más? ¿Por qué quiero tener todas estas cosas, todas estas posesiones, toda salud, felicidad? ¿Para qué quiero estas cosas? Esa es la respuesta que yo tengo que ser capaz de responder. Y para terminar, entonces, y poder quizás sellar este concepto de forma correcta,
Obviamente hay que terminar con una historia. Es una historia del rey de Sokolov. El rey de Sokolov es de la dinastía de Kotsk, para los que conocen esos términos, de apellido Morgenstern. El rey de Sokolov se encontraba una mañana después de la tefilá, después del rezo, se estaba sacando su tefilín, su talit, ¿no es cierto?, las cosas que nos ponemos para rezar en la mañana. Y estaba en eso y estudiando un poquito, la demás gente ya se había ido al desayuno, y de repente entró un yudí que se veía como un campesino muy sencillo, y entró donde el Rebe y empezó a decir, hay acá un talis, un tefilín, le dicen en Yiddish, hay un talit y un tefilín acá, necesito rezar. Y el Rebe, tienen que entender que estos grandes tzadikim, obviamente eran gente muy, muy, muy buena, pero compartir su talit y su tefilín era un requerimiento bastante especial, porque toda la concentración de sus tefilot y toda la intensidad de sus rezos están puestos, por decir así, en su tefilín y en su talit. Entonces no era tan fácil lo que esta persona le estaba pidiendo, pero por otro lado, ¿qué iba a hacer? Iba a privar a un judío de poder rezar. Entonces, sin lugar a dudas, que el Rebe le pasó su talit y su tefilín. Ok, y vio que el tipo se pone el talit, se pone el tefilín y empieza como a caminar así, sin prestar mucha atención a nada de lo que está haciendo, sin rezar. Y el Rebe ya estaba un poco molesto. Él mismo fue el que contó esta historia después, así que no se preocupen. El Rebe ya está un poco molesto, ¿para qué este tipo me pide mi talit y mi tefilín? Y de repente este tipo está parado en la ventana mirando para afuera, no pareciera estar haciendo nada importante, y llama al Rebe y le dice, Rebe, venga para acá. Y el rey en su interior pensó, dijo, este tipo no le basta con pedirme las cosas, ahora me llama así como si yo fuera un cualquiera. Y lo llama y le dice, mire lo que hay acá por la ventana. Estos tipos vivían en algún lugar de Polonia y miran por la ventana de la sinagoga y ¿qué es lo que ven? Había un grupo de soldados polacos que estaban marchando, estaban en una formación y estaban marchando. Y este tipo, el campesino simple, le dice al rey, le dice, ve esto, ¿qué es lo que usted ve? Y el rey le dice, no sé qué me está hablando, veo un montón de polacos marchando, nada especial. Entonces esta persona le dijo lo siguiente y con eso le dio una gran enseñanza al rey. Le dijo, yo veo algo completamente distinto. Yo veo a un grupo de personas muy sencillas, a soldados que son muy sencillos, pero todos le están haciendo caso al que va adelante simplemente porque él es el capitán, porque él es el coronel o porque él es el teniente, qué sé yo. Están todos formados. El teniente dice a la derecha y todos giran a la derecha. El teniente dice izquierda y todos a la izquierda. Marchan derecho, marchan derecho. Lo que yo veo, le dijo el campesino, es un montón de gente que entiende que él es el que manda y que lo único que quieren en ese momento es hacerle caso, es seguir la instrucción y marchar en la dirección en la que están yendo. Y nosotros, le dijo el campesino, nosotros que somos el pueblo elegido, que somos el pueblo de Hashem, nosotros no podemos hacerle caso, nosotros no podemos ser tan buenos soldados y simplemente ir en el camino que Él nos está diciendo que vayamos, no podemos hacerlo por Él, no podemos hacerlo le manja. Y con eso el rey se fue y lo dejó rezar tranquilo. Y cuando volvió a recoger su talit y su tefilín, estos estaban completamente mojados por el sudor y las lágrimas con las que este judío había rezado, pidiendo esa tefila, pidiendo a Hashem, por favor, haz que nuestro pueblo entienda que somos tus soldados. Y esa es la actitud con la que tenemos que entrar entonces a Rosh Hashanah, entendiendo que la pregunta más importante que tengo que contestar es, ¿quiero estar en el ejército de Hashem o no? ¿Quiero ser un soldado que se entrega por completo en vida, en lo que sea necesario, se entrega a Hashem y que todo lo que quiere es poder hacer las cosas por Él? Si es que esa es la actitud con la que entro, si soy capaz de anularme a mí mismo y decir a Hashem, lo único que quiero es, por favor, entrégame estas cosas, pero las quiero por ti, las quiero porque soy tu soldado y quiero hacer lo que sea que tú me digas en la vida, es lo que más quiero, por favor, dime hacia dónde tengo que ir, eso es lo que más quiero. Si es que eso es lo que logro en Rosh Hashanah, ahí podemos estar seguros de que vamos a tener un año en el que tendremos todo lo que estamos pidiendo. Y Be'ezrat Hashem, que sea la voluntad de Hashem, que podamos en estos días pedir un montón de cosas y pedir todas las cosas que necesitamos, pero entendiendo que lo primero que tenemos que contestar es si quiero estar en el ejército de Hashem, quiero ser ese soldado, quiero anularme y pertenecer al ejército que se llama pueblo judío, a ese ejército que representa a Hashem en el mundo. ¿Quiero eso? ¿Quiero participar de eso y quiero participar de revelar la presencia de Hashem en este mundo? Si es que eso es lo que quiero, de seguro que Hashem va a escuchar todas nuestras tefilot y las va a hacer realidad, y eso es mi deseo para todos nosotros. Muchas gracias por escucharme y que tengan todos Shana Tová y Ktivá Bejatimá Tová.